back, DJ, back, I want to back, DJ, back, back, DJ, back, I want to back, DJ, back. Bienvenidos a un nuevo programa de Molinos de Viento, ABC de Rosario, con el auspicio de la Fundación Perspectivas para el Cambio y la No Violencia. Ya estamos terminando el año. 2014 ha sido un año de muchísimo trabajo, mucha actividad. Así lo muestra tanto este programa como nuestra página en Facebook de Molinos de Viento, ABC de Rosario, que hemos intentado documentar todas las actividades realizadas. Y seguramente el 2015 será un año de muchísimo más trabajo, porque hay una serie de interesantes alternativas hacia futuro. Y como siempre, hoy tenemos una invitada para tratar un tema sumamente interesante, y ella nos va a contar qué significa la sustentabilidad. Es Variña Bollino, a quien presentamos. Hacemos un pequeño corte y volvemos para que ella nos cuente qué significa esto de la sustentabilidad y lo que ha hecho a través del mundo. Prevención y atención de adicciones. Consultas 0341-439-9540, 421-2302. ABCD. Muy bien, estamos con Variña Bollino, que es nuestra invitada. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y entonces contanos un poquito esto que has hecho a través de todos estos últimos años respecto a sustentabilidad, pero me decías también que has tenido diversas experiencias. Sí, una experiencia bastante larga y difícil de resumir. Yo soy rosarina, nací, viví y estudié en Rosario, y luego decidí, digamos, que hacer mi carrera en el extranjero. O sea que digamos que en 2002 me radiqué en el extranjero, estuve varios años en Europa, luego en Brasil, y finalmente en Asia. Trabajé mucho en la empresa. Dentro de mis funciones tuve que velar por la legalidad, soy abogada, la legalidad de la operación, y eso me fue llevando a poquito a ponerme en contacto con los asuntos de todo lo que es impacto socioambiental y más precisamente lo que es responsabilidad social, o sea, hoy en día también llamado sustentabilidad empresarial, podría tomar varios nombres. Entonces, a partir de experiencias concretas que fui teniendo como parte de mi trabajo, fui viendo que realmente había un valor agregado en hacer las cosas de una manera, desde la empresa, por ejemplo, más benigna, no solo con el medio ambiente, sino también con la sociedad. Y a partir de ahí entré realmente a involucrarme cada vez más en esos temas. Empecé a hacer varios voluntariados fuera de lo que era mi trabajo en la empresa, para organizaciones no gubernamentales locales, dando apoyo, trabajando en lo que podía aportar algo. Y hasta que finalmente decidí salir de la empresa para dedicarme exclusivamente a estos asuntos. Seguí estudiando, seguí especializándome, y hoy en día estamos trabajando desde el ámbito político público, ahora desde Argentina, donde estoy desde principios de este año, justamente para tratar de traer a Argentina algunas prácticas que he visto en el extranjero, que he experimentado yo misma, y a su vez para fomentar que se haga más de lo que ya se hace, porque tenemos muchas cosas buenas sucediendo. No todo lo que pasa en Argentina es tan negativo como lo muestran los diarios, y esas prácticas hasta a veces en misma ciudad de Rosario, en Santa Fe, pueden ser divulgadas de modo que se reproduzcan cada vez más, y eso es un poco la idea de lo que estamos armando. Por ejemplo, que brevemente, esquemáticamente, ¿cuál de esas experiencias o qué te parece que se podría mejorar o que se podría replicar y mejorar? Bueno, durante mi tiempo en Brasil, a mí, por ejemplo, me gustó ver cómo las empresas realmente tienen una labor importante en lo que es responsabilidad social, desde el punto de vista, y ya está pasando en Argentina. El otro día justo vi un artículo en La Nación, todo lo que tiene que ver como voluntariado, pero no un voluntariado de ir a pintar una escuela. Estamos hablando de empresas que tienen un conocimiento técnico en determinada área,
y muchas veces, en el caso de la mía, por ejemplo, los voluntarios eran ingenieros que enseñaban robótica en colegios carenciados de zonas de Río de Janeiro. Y eso es algo que es relativamente fácil de instrumentar para una empresa y que además incentiva a los mismos empleados que se sienten, o sea, realmente prestando un servicio a la comunidad. Y como eso se puede hablar de varias experiencias a nivel empresarial o sector privado en beneficio de la comunidad, que no sean solamente para ponerlo en el reporte social o para darse marketing, que realmente sean con un objetivo. En este caso los niños aprendían algo de robótica y claro, se introducían. Se lo introducían, eran hasta secundario, o sea, se los introducía ya a temprana edad con conocimientos de ciencia y tecnología para que una vez interesados ellos siguieran sus estudios en esa área. Y se ha comprobado, se han hecho muchos concursos, se ha realmente motivado. Es una fundación de la empresa para la que yo trabajé que tiene un alcance mundial y se ha motivado a muchos niños que se les ha dado acompañamiento con el tiempo que siguieran esa vía de la robótica, de la ciencia, tecnología, y muchos quisieran estudiar y aprender más en eso. Un desarrollo. Exacto. Porque muchas veces se piensa esto de la economía social o de la responsabilidad social o del trabajo social como si fuera una especie de administración de pobreza, ¿no? Como darle al pobre lo que no tiene. Entonces, intentando hacer una especie de asistencialismo voluntarista, más allá de los términos o de las palabras que se utilizan, y pareciera ser que en los últimos 25 o 30 años uno lo que ve que mucho de lo que se ha propuesto no ha dado muchos resultados, por lo tanto, lo que vos comentás, decías en un momento que estás haciendo una actividad política. Lo que vos comentás tendría posibilidades de canalizarse a través de esto. Sí, o sea, yo digamos que antes de empezar en la política me había ya acercado bastante a las organizaciones no gubernamentales existentes, tanto en Rosario cuanto en Argentina a nivel nacional. Muchas de ellas, y la gran mayoría, tiene un trabajo de más de 20, o sea, de mucha seriedad, de gente técnica, especializada y que en algunos casos llegas a tener 20 años de experiencia en la materia. Entonces, para mí la fuente, del qué hacer, en gran medida debería venir de estas organizaciones que vienen trabajando en el tema. Y después la función del Estado, a mi modo de verlo, simplemente coordinación o facilitar. Y cuando se erra tal vez en esa política social de la que vos hablas, creo que falta el realmente diagnosticar correctamente qué se necesita. Un Estado no puede venir a decir a una comunidad, eso lo vi yo desde la empresa, uno no podía venir a implementar un proyecto social en un área pensando que era lo mejor para ellos, si ellos en definitiva necesitaban otra cosa. Y eso solo puede venir de la misma comunidad. Entonces creo que es un poco cambiar esa óptica, en definitiva, como dijiste vos, de asistencialismo, a un trabajo conjunto donde se incluya a las diferentes partes de la sociedad, incluyendo a las clases sociales más bajas, la gente técnica, la empresa, el sector privado, el gobierno, y coordinando una acción que en definitiva tenga a todos los actores en... Claro, porque me da la impresión de que muchas veces, al menos te lo decía antes que empezáramos el programa, que la cuestión de las adicciones, por ejemplo, se ve desde una perspectiva muchas veces naif, como que se va a resolver hablando y con una intención de inclusión. Pero pareciera ser que no alcanza con hablar o tener la intención de desarrollar la inclusión, lo inclusivo, ¿no? Entonces, el gran desafío, y cuando vos hablás me suena como que claro que no es sencillo integrar las distintas partes. No, el mayor desafío, sobre todo en la sociedad que estamos hoy en día en Argentina, creo que a mí me llamó mucho la atención ver a qué punto llegamos a fragmentarnos como sociedad. Habiendo vivido 12 años afuera, veo que hoy el gran desafío creo que es ese diálogo, esa articulación entre intereses contrapuestos. Y cualquiera que tenga una función de control o de poder tiene que saber integrar esos intereses contrapuestos, si no vamos a tener siempre a alguien desconforme. Claro, alguna vez pensábamos que es como si hubiera desarrollado excesivamente la lógica de la suma cero, ¿no es cierto? Respecto a que algo que gana alguien es porque otro lo pierde. Y cuando esto se traslada a lo comunitario, a la cultura, a lo social, al barrio, a las familias que viven en una determinada zona, no es muy sencillo persistir con esa lógica, porque no son partidos de fútbol, son gente que convive y que seguramente
En ese ambiente, los niños y los jóvenes se crían. Y si participan de áreas y de una cultura fragmentada, su cerebro y su desarrollo se hace de ese modo, fragmentado. Por lo tanto, no es tan raro encontrar fragmentos de sujetos que pueden hablar de inclusión, pero viven totalmente fragmentados. Excluidos, sí. Y esto que vos decís de lo político, ¿qué hoy por hoy estás haciendo algo en este sentido? Hoy por hoy estoy trabajando como asesora de la diputada Gisela Scalia, entonces lo que estamos haciendo, y es un poco también la línea de Gisela, ella apunta mucho a lo social y es muy abierta con todos los temas relacionados con sustentabilidad, es desarrollar proyectos de leyes que creemos que pueden beneficiar en ese sentido. Y estamos, por ejemplo, trabajando con lo que es biomasa, que a nivel provincia de Santa Fe hay un potencial importante. Cuando hablo de biomasa hablo desde residuos estiércol o residuos del agro, residuos silvícolas, residuos diferentes, inclusive residuos sólidos urbanos que pueden ser reutilizados con un costo bastante bajo para generar energía eléctrica, en sectores donde hoy en día no tienen ni siquiera acceso. Y no solo tiene ventajas desde el punto de vista económico, porque está generando algún tipo de desarrollo local, pero además empleo deslocalizado de los centros urbanos, que no necesita mano de obra calificada. O sea, básicamente contemplaría todos los aspectos de lo que sería sustentable, tendría en cuenta un aspecto económico, un aspecto social y un aspecto ecológico, porque todos esos residuos ahora en vez de ser mal destinados y contaminar, estarían siendo canalizados para la generación de energía eléctrica. Entonces estamos como viendo desde el punto de vista nacional, desde el ámbito nacional, qué se puede impulsar para fomentar ese tipo de prácticas que ya muchos países limítrofes, de hecho, vienen impulsando hace tiempo, como el caso de Chile, y nosotros, Uruguay, que también en renovables tiene un empuje importante, y nosotros todavía estamos bastante atrás, lamentablemente, con un potencial altísimo. Entonces, bueno, ya desde la nación se está viendo ese tipo de cosas avanzar, pero bueno, lamentablemente no llegan más lejos que la discusión en comisiones por cuestiones que todos conocemos. Como que no se alcanza a visualizar. No, lo que pasa hoy, y lamentablemente estamos en un sistema democrático que funciona con mayorías, que está bien que así lo sea. Lo que pasa es que hoy en día la mayoría no permite que se discutan otros proyectos. Eso es lo que está sucediendo en los hechos. Hay proyectos muy buenos que vienen de la mayoría, pero también hay proyectos muy buenos que vienen de la oposición. Entonces, para quienes están en la labor legislativa, creo que ese es un desafío importante, saber controlar la frustración en algunos casos y bueno, y también tratar de aportar, o sea, nada quita que uno pueda aportar con ideas a los proyectos existentes, pero hay muy poca discusión parlamentaria. Eso fue lo que yo he visto durante estos últimos meses. Al menos esto vos lo decís en el ámbito nacional. Esto lo digo específicamente en el ámbito nacional, que es el ámbito en el que me estoy moviendo actualmente. Y por otro lado vos decías también que nuestra región, nuestra provincia tiene una potencialidad particular. Sí, a nivel, de hecho la provincia de Santa Fe, y esto hay que recalcar del gobierno existente, es una de las pocas provincias donde se puede inyectar energía renovable a la red. Eso ha sido habilitado por la EPE y es un logro importante porque ninguna otra provincia en la nación, en el país, tiene esa posibilidad, y hay un incentivo interesante a las renovables, o sea, ya se está un poco avanzando. ¿Y esto qué por esa vía. significa en lo concreto? En lo concreto significa que tenés la posibilidad de poner un panel solar en tu casa, que creería, si no me equivoco, que tiene hasta créditos de subsidiados para poder adquirirlos con tasas subsidiadas y a largo plazo, y podés generar energía solar, o sea, generar energía eléctrica a partir del sol, inyectarlo en la red de la EPE y que se te regularice la factura, o sea, que te descontarían lo que vos creaste, lo que vos generaste. Y eso obviamente que es una ventaja también para el mismo sistema que hoy está colapsado y por eso hay todos los cortes que hay. Entonces, ahora también pasa de que no hay suficiente difusión, porque esto que vos estás comentando no circula por los medios masivos.